Buenas y celestes tardes, días, noches. Bienvenidos a esta entrevista al exjugador del Real Club Celta y actual jugador del Asil Lisi, Joan Tomás. Hoy para esta nueva entrevista tenemos con nosotros a Xacobe. Hola, Xaco. Hola, ¿qué tal? Un placer entrevistar a un gran jugador como fue Joan aquí en el Celta, sobre todo en la época de segunda, ¿no? Que llevó una labor muy importante y nos ayudó a lograr ese tan ansiado ascenso, ¿no? Así que bueno, un auténtico placer. Tenemos por ahí a David también. Hola, David. Hola, encantado, Joan. Gracias por prestarnos un poco de tu tiempo y seguro que la entrevista va a ser chula. Hola también a Juan, a Druidas. Hola, ¿qué tal, Joan? Espero que te sientas cómodo en la entrevista y bienvenido. Pues hola, Joan, ¿qué tal estás? Hola, buenas, muchas gracias por las palabras y bien, muy bien. Aquí en Chipre estamos y bien, todo bien de momento. ¿Estás bien en Chipre entonces? Con la liga, bueno, ya jugaste en el Larnaca mucho tiempo, pero ¿cómo estás ahora con el Asil? Sí, bueno, ahora aquí es un poco complicado también con el asunto del COVID. Yo ya estuve aquí en Chipre, estuve bastante tiempo, 6 años, en el AEK de Larnaca, como dices, que con excompañeros celtistas como David Catalán, Del Murillo, estaban aquí. Y Jorge Larena también estuvo con nosotros y bueno, ahora esta vez, bueno, con el problema del COVID, la edad también, pues al final he decidido por quedarme aquí en un equipo de segunda división y bueno, de momento contento y a ver qué tal va la cosa. Uh-huh. Viendo tú un poco tu biografía y demás, has estado en filiales potentes en España, catalanes, bueno, el español B estuviste, también Sí. estuviste en el Villarreal, llegaste a debutar con el primer equipo del Villarreal en 2009. Sí. Y Sí, después llegaste un partido. Y después llegaste al Celta, donde estuviste 3 años donde conseguiste goles importantes, como el del Valladolid en el Pucela, que fue un gol que fueron 3 puntos importantísimos. Y aquí en Vigo se te conoce mucho, se te recuerda con gran cariño por aquel golazo de Chilena contra el Huesca, que fue un auténtico golazo. Sí, no, la verdad que he tenido la suerte de estar en grandes equipos o grandes clubes, porque el Español, Villarreal son equipos de primera división, el Celta también. Pero bueno, la verdad que en el Celta fue una época muy bonita. Al principio, el primer año estuvimos a punto, en Granada al final nos echaron y el segundo año fue duro, pero fue muy bonito. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Subí a la primera división con el Celta, con toda la afición y creo que se me trató. Y yo estoy muy contento como se trató. Incluso después de algún episodio que pasó que también se ha hecho algo famoso, pero yo siempre he estado muy contento y muy agradecido. Pues vamos a empezar con las preguntas. Bueno, yo te quería preguntar, ¿por qué elegiste al Celta? ¿Qué te llevó a fichar por el equipo de Vigo? Bueno, hubo una influencia importante del entrenador, porque justo Paco Herrera, cuando firma por el Celta, venía de Villarreal B, yo lo tuve 6 meses, donde es verdad que por el tema de la edad, el club pues ya quería cambiar un poco el tema y la verdad que no jugué mucho al final con Paco Herrera, pero él decidió llevarme y era un paso importante, aparte de que, bueno, el Celta era un club histórico, que llevaba bastantes años en segunda y tenía la sensación esa de que tenía que subir, que el Celta en breve tenía que subir porque llevaba muchos años en segunda, sufriendo, el proyecto me parecía muy ilusionante y muy bueno y bueno, al final así se dio y pudimos subir. Bueno, hablando un poco más de de tu etapa en Vigo, saber si te fue muy difícil adaptarte al equipo y bueno, y un poco a la ciudad, ¿no? Si te costó No, algo. la verdad que todo fue muy cómodo. Desde que llegué, pues bueno, hicimos un muy buen grupo. Tanto había muchos jugadores gallegos que nos recibieron muy bien. Los que veníamos de fuera, pues también conectamos todos muy bien, los gallegos, los de fuera, e hicimos un grupo muy bueno. Yo creo que eso fue una de las claves del ascenso. Y en la ciudad también se me recibió muy bien. Me gusta mucho Vigo y bueno, de vez en cuando sigo yendo cuando puedo. O sea que la verdad que tengo muy buena relación con esa ciudad, con la afición, con los compañeros y me parece... Yo la verdad que estuve muy a gusto desde el principio. Mucha gente del Celta pues te recordará por ese gol al Huesca. ¿Tú crees que es para ti el mejor gol de tu carrera o al menos el mejor gol en el Celta? Sí, yo creo que puede ser el mejor gol de mi carrera, evidentemente. Creo que fue un gol muy bonito, espectacular.
Que al final también con algo de fortuna, porque cuando haces ese tipo de chilenas o de remates, pues puede ir a cualquier lado y tuve la suerte de entrar, sirvió para conseguir un punto y bueno, yo estoy muy contento y sí que si no es el mejor gol, será uno de los mejores goles de mi carrera, pues sin duda. Joan, ¿tú sigues viendo al Celta en la actualidad? ¿Sigues viendo los partidos? ¿Sigues un poco la actualidad del equipo? Sí, no veo todos los partidos, pero bueno, cuando puedo, de vez en cuando voy viendo algunos partidos del Celta, sí. Y la actualidad sí que voy siguiendo, sigo manteniendo contacto con España, intento, pues bueno, con jugadores de allí no he hablado alguna vez con alguno, no es que tenga un contacto diario, pero bueno, sigo manteniéndome al tanto un poco de todo lo que pasa. Bueno, yo te quiero hablar de otro gol, uno que marcaste en Pucela contra el Valladolid, que nos dio casi el ascenso. ¿Cómo recordáis ese día, ese gol? Ese gol Sí. lo recuerdo con mucha alegría, porque es verdad que ese gol al final fue lo que nos dio el gol a favor. Pero incluso yo creo que en ese momento, en el mismo partido, incluso después, ya éramos conscientes de la importancia que tenía eso, porque durante toda la temporada estábamos jugando entre Valladolid y nosotros, estábamos ahí peleando a ver quién iba a subir directo, ¿no? Y en ese momento nos dimos ya cuenta que sería un gol importante, que era una victoria muy importante para nosotros y que podía ser definitiva, y al final así fue, que el último partido con el empate ya nos valía y eso fue clave realmente. Durante tu etapa aquí, o sea, en Vigo, ¿hubo algún jugador del filial o así que te llamara mucho la atención? ¿Algún joven que estuviera en el primer equipo? Bueno, en ese momento subía Johnny, el lateral, que ahora está en el Wolverhampton. Subió Santi Mina del juvenil, que lo estaba haciendo muy bien. Alguna vez vino a entrenar Denis Suárez. Bueno, y Johnny llevaba mucho tiempo, creo que ya debutó cuando estaba yo y se notaba que tenía condiciones muy buenas para el lateral. Santi Mina se veía que tenía mucho gol, pero bueno, de ahí creo que no hubo ningún jugador más que subiese y hubiese destacado ahora en el primer equipo. Bien, yo ahora te quería preguntar pues por la eliminatoria de Granada, ¿no? Del playoff de ascenso. ¿Qué pasó ahí? Eso fue duro, la verdad. Yo, aparte, en ese partido estaba desconvocado porque me había lesionado y no estaba del todo recuperado, y al final el entrenador creyó que no estaba en condiciones de disputar el partido, pero fue un momento duro porque veníamos en un buen momento, ganamos en casa con un gol de Micho con 1-0, sabíamos que teníamos un equipo que podíamos hacer cosas bonitas y bueno, al final perder en penaltis es duro siempre. Es verdad que ese partido ellos fallan, Dani Benítez falla 2 penaltis antes, y se complicó. Estuvimos compitiendo muy bien, pero al final la tanda de penaltis, que ya sabemos que es un poco una lotería, perdimos, y la verdad que fue un palo duro, pero nos sirvió para el año siguiente aprender de ciertas cosas, aprender de que teníamos que ser más sólidos, más fuertes, de que teníamos que, en casa sobre todo, de sumar más puntos, y al final hizo que fue el principio del ascenso del año siguiente. Yo creo que fue algo que influyó bastante. Bueno, en la segunda temporada en segunda división en la que estuviste, tú jugabas normalmente de revulsivo, salías desde el banquillo y nos gustabas a todos y no entendíamos por qué no eras titular. ¿Cómo vivías tú esos momentos dentro del equipo? Bueno, como todo jugador, que al final los jugadores de fútbol somos egoístas de por sí. Y yo también veía que estaba en un buen nivel, pero sí que también es cierto que en ciertos momentos, cuando jugaba de titular, quizás no daba el mismo rendimiento, y al final Paco decidía que bueno, la mejor solución era sacarme, pues jugar con Mario al principio, ver mejor titular. Después, la verdad que yo ese año, todo y no ser titular, ser suplente, yo creo que me siento importante en ese momento, ¿no? Porque creo que fue importante en muchos momentos. Me sentí importante igual que un titular, porque muchas veces salía al descanso, muchas veces jugaba 30 40 minutos. Y bueno, siempre pues como jugador quieres jugar lo máximo posible, quieres ser titular. En ese momento me dolía cuando no jugaba titular, pero con el tiempo he ido viendo que al final fui igual de importante que un jugador que jugaba casi todos los partidos titular, porque creo que es verdad que le di ese plus al equipo cuando salía del descanso y le cambiaba un poco la forma de jugar o la dinámica del equipo, y muy contento ahora mismo viéndolo desde fuera, contento. En ese momento, bueno, no se toma bien siempre.
Bueno, yo supongo que también seguirás, como dijiste, bueno, no todos los partidos del Celta, pero sí que sigues la actualidad deportiva en España. Y ahora mismo está destacando un jugador que es del Celta, como no, Yago Aspas. ¿Qué nos puedes decir de Yago? ¿Piensas que debería ir convocado con la selección o no? Por mí sí, por mí no hay ninguna duda. Por mí Iago es uno de los mejores delanteros de españoles que hay en el momento. A mí Iago desde el principio siempre me gustó muchísimo. Desde que yo llegué no era titular indiscutible porque en ese momento jugaba de Rodríguez y de Lucas, jugábamos con un sistema un poco diferente. El segundo año ya se hizo titular y se veía que tenía cosas diferentes. Era joven, tenía mucho descaro, mucha calidad y veía el fútbol de otra manera. Al final, para mí Iago es un jugadorazo, es un jugador que para mí tiene que estar en la selección y seguro que con el tiempo Luis Enrique le va a dar la alternativa porque ahora con el cambio de entrenador pues está destacando aún más, está participando más, los resultados vienen, pero siempre cuando estás en un equipo que está abajo es complicado ir a la selección y a él le ha pasado factura eso. No sé si, bueno, tanto tú como el resto de jugadores que estuvisteis aquí, que contribuisteis al ascenso, ¿sentís que gracias a vosotros se pudo también luego más tarde llegar a Europa y todo eso, ¿no? Ver que, no sé, ¿cómo sentiste tú, cómo viste desde fuera, ¿no? Una vez ya te habías marchado, que el equipo llegara a Europa y plantara cara en Old Trafford, ¿no? En parte eso también es Bueno, gracias a vosotros. sí, pero en ese momento yo ya no me atribuyo, eso ya es mérito de los jugadores que se clasificaron y tal. Evidentemente te sientes satisfecho por haber colaborado a que el Celta esté en Primera División y tenga la oportunidad de ir a Europa. Al menos yo personalmente, y estoy muy contento de ello y de haber ayudado, de verdad, puesto mi granito en la arena. El ir a Europa, pues me orgullece porque hay compañeros, hay amigos que estaban ahí y es muy bonito, pero no me siento partícipe de eso, pero bueno, he ayudado a que el club esté donde esté ahora o que estos años haya hecho esas temporadas, he ayudado con mi ventana para que estuviera ahí, pudiera llegar a esas oportunidades. Bueno, ¿cómo ves al Celta esta temporada? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo ahora bastante bien, con una dinámica muy positiva. Es verdad que el cambio de entrenador le ha venido bien, ha traído aire fresco. Yo creo que bueno, que al final la etapa de Óscar, los últimos momentos quizás estaba un poco ya todo un poco raro con los jugadores, el tema Gomallo y todo eso. Y bueno, le ha traído aire fresco. Yo creo que la plantilla está con el entrenador, les ha inculcado su idea y están sacando resultados, que al final es lo importante. Yo los veo bien, evidentemente. Ahora mismo es muy pronto para pensar en objetivos a largo plazo después de la dinámica que venían. Ahora no significa que vayan a ganar todos los partidos, pero yo creo que van a estar en una dinámica positiva, que van a ir para arriba y bueno, hay que dar un poco de tiempo y después se verá por lo que pueden luchar. No creo que sufran para bajar. Veo difícil que puedan llegar a Europa después del principio de temporada que han hecho, pero ojalá. Joan, has compartido vestuario con Sergio, que es otra de una gran leyenda del club, porque lleva toda su trayectoria aquí en Vigo. Y bueno, queríamos saber, porque sabemos que Sergio es un gran compañero, que es una persona que se preocupa por el resto, eso es lo que vamos, se dice aquí en Vigo. Quería un poco que nos hables un poquito sobre Sergio, sobre cómo era con el vestuario, que ahora tiene la lesión que está haciendo que esté mucho tiempo fuera del campo, pero bueno. No, Sergio sin duda es un compañero excepcional, es un trabajador nato, es el primero, es el que más trabaja, no hay ningún fallo nunca con él, siempre que puede te ayuda, siempre está ahí para el compañero, no se queja nunca y tiene un comportamiento ejemplar dentro y fuera del vestuario. Y yo creo que Sergio es un ejemplo, tienen que estar orgullosos por todos los celtistas, tienen que estar orgullosos de que esté en la plantilla y para mí es una persona importante porque también aporta cierta cordura, cierta estabilidad en el vestuario y bueno, es alguien importante y que sobre todo trabaja todos los días trabaja, se esfuerza y nunca se rinde, eso es algo importante y seguro que cuando vuelva seguirá siendo así. Una piña. Joan, yo ahora también te quería preguntar si mantienes pues alguna amistad de cuando estuviste allí en el Celta, si actualmente mantienes pues amistad con algún jugador o si por el contrario no tienes hablado con ningún jugador del Celta. Bueno, de los que están ahora con Yago he hablado alguna vez, no habitualmente, pero de alguna vez sí que nos hemos intercambiado mensajes, de Lucas también,
con Catalá, Murillo, evidentemente, porque también estuve aquí, compartí mucho tiempo, con Oyer Sanjurjo, el año que estuvo, el año del ascenso, pues tenemos una relación bastante estrecha. Bueno, sigo manteniendo contacto con ciertos jugadores, sí, y bueno. Y ojalá pudiera con muchos más. Lo que pasa es que entre todos uno se va por un lado, otro por otro y no siempre es fácil, pero sí que me voy manteniendo contacto. Bueno, yo te voy a preguntar por otro jugador. ¿Cómo era Orellana en el vestuario? ¿Cómo lo tratabais? Bueno, ¿Cómo era? Orellana Sí. era más especial. Él, pues bueno, tiene un carácter diferente, que tenía que sentirse importante, que de hecho lo era y mucho, y así lo Sí. tratábamos. Lo tratábamos como un futbolista muy importante para nosotros, que sabíamos que tenía un carácter pues de un pronto rápido y bueno, pero como futbolista también nos dio la vida ese año, era un futbolista excepcional y en el Celta, bueno, en primera también hizo grandes temporadas. Lo que pasa que, bueno, tiene un carácter quizá difícil en qué momentos, pero con nosotros estuvo muy bien y la verdad que nos llevamos muy bien y no hubo ningún problema con él. Lo que pasa que por ejemplo, el ejemplo que ponías antes de Sergio Orellana, pues son dos ejemplos totalmente contrarios, o no contrarios, pero diferentes. Pero al final los dos han dado rendimiento en el Celta, o sea que eso es lo importante, es intentar el grupo saber llevar a los compañeros que hay también. Bien, yo también te quería preguntar, pues, ¿cómo valoras el proyecto deportivo del equipo desde que estabais en segunda, que ascendisteis y que ahora, pues, parece que están consolidados en primera división, aunque estos 2 últimos años, 3, está ahí abajo y, bueno, pues parece que a la tercera, pues, que puede ir la vencida, pero que equipo tiene de sobra para la permanencia e incluso para luchar por algo más. Sí, hombre, el Celta, la verdad que fue el año del ascenso, el año que ascendemos en primera división, el primer año fue difícil y complicado, la plantilla no era como la plantilla de ahora, era una plantilla para sufrir más, se consiguió y a partir de ahí, pues, bueno, han ido mejorando poco a poco, los canteranos que han subido también se han ido consolidando en la categoría, volvió Iago, eso fue importante y a partir de ahí yo creo que el Celta es un club que a principio de temporadas normalmente debe intentar aspirar a Europa. Es verdad que quizá pues en los últimos años no se ha encontrado el entrenador correcto o no ha coincidido con la plantilla, pero yo creo que el Celta tiene jugadores de calidad de sobra como para intentar pelear por Europa. Ahora parece que han acertado. Teóricamente el entrenador era un experimento, yo no lo conocía personalmente y de momento ha salido muy bien. Ojalá que siga así y pueda tener tiempo para consolidar un proyecto y para hacer el fútbol que quiere y para atraer los jugadores que se debe, pero también eso el Celta es un ejemplo en la economía del fútbol de primera división ahora mismo, que me parece algo importante. Bueno, Eh, yo quería bueno, preguntarte sí. un poco más ya en un plano personal, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras entre el fútbol de aquí, ¿no? Y de Chipre, por ejemplo, que es donde estás? ¿Y cómo se vive allí el fútbol, ¿no? Porque quizás aquí no conocemos muy bien cómo es el fútbol allí, ¿no? Y pues que nos cuentes Bueno, tú. aquí la diferencia, evidentemente, de los equipos en primera división de España o de Chipre es bastante importante. Mm. Pero bueno, el fútbol de Chipre está bastante menospreciado porque recuerdo hace un par de años el Apoel, que era el campeón de aquí de Chipre, eliminó al Athletic de Bilbao en Europa. Muchos equipos en Chipre se van metiendo en Europa. Es verdad que hay una diferencia importante, la calidad que hay en España en ese sentido es mucho mayor que aquí, pero bueno, es un fútbol un poco más lento, bastante físico, también hay jugadores de calidad, pero evidentemente no se puede comparar a España. Pero al final, si paras a mirar todos los años en Europa, hay equipos compitiendo más o menos desde Chipre, me refiero, hay equipos ahí que están compitiendo, evidentemente no para ganar, pero en grupos hay bastantes equipos y es una liga menor, pero que poco a poco se va haciendo un poco de nombre realmente en Europa. Hablando de ti, pues también te quería preguntar cuáles fueron o cuál fue tu mejor momento en el Celta y cuál fue, por el contrario, tu peor momento en el Celta. El mejor, evidentemente, es cuando ascendemos. Yo creo que la temporada en general esa fue muy buena, tanto personal como colectivamente. Y personalmente yo me encontraba muy bien y como he dicho, no era titular, pero
Creo que rendí un buen nivel y el ascenso fue el culmen de todo eso. Yo creo que la temporada en sí fue muy buena. El peor momento, pues bueno, probablemente es en primera división, que bueno, hubo quizá un malentendido con Paco y a partir de la cuarta jornada ya no cuento para él y bueno, esos fueron momentos complicados. Al ver que no tenía la oportunidad ni de ir en el banquillo porque iba muchas veces desconvocado, era algo que, bueno, que duele y que era complicado, fue complicado para mí. También, evidentemente, la derrota en Granada fue muy complicada, pero al final, habiendo visto toda la trayectoria, para mí mi peor momento quizás sería los últimos meses en primera, que no, el ver que por mucho que trabajases no podías, no contabas con una oportunidad de poder jugar, creo que fue lo más duro. Bueno, Eh, bueno, Javi, sí, di tú. sí, yo te quería preguntar un poco por la adaptación a Chipre, cómo fue, porque después del Celta fichaste al Larnaca, y cómo fue tu adaptación a la Liga Chipriota. Bueno, pues no fue fácil, la verdad, porque claro, vienes de España, de Primera División en este caso, y bueno, te imaginas, llegaré a Chipre y seré Dios, en el sentido de, pues será todo fácil, seré muy superior a los demás. Y no fue así, no fue así. La verdad que costó poco al principio porque era otro ritmo, otra forma de jugar, adaptarte al equipo también, pero bueno, después, al cabo de un par de años, bueno, estuve ya bastantes años, pero mejor. También había bastantes españoles. La vida me ayudó mucho que éramos bastantes españoles, estábamos aquí. El primer año que llegué éramos 5 o 6. Hace los últimos años éramos ya 11 o 12, más entrenador, director deportivo. O sea que al final estuvo bien, pero al principio, los primeros 2 o 3 meses no es fácil, no es fácil. Muchos jugadores que vienen de España pues tienen la misma mentalidad que yo, probablemente, de, bueno, jugaré fácil, y no es así, es competitivo. Parece que no, pero es más competitivo de lo que parece. Pero al final, bueno, tuve la suerte de poder demostrar y de hacer muy buenas temporadas aquí. Bueno, ¿y por qué elegiste Chipre? Porque sí que es un poco peculiar que un jugador de primera división se vaya para allí, cuanto menos. ¿Por Sí, qué tomas esa decisión? bueno, justo aquí en Chipre estaba Ander Murillo, que justo había estado el año que no ascendemos en el Celta, estuvo aquí. Estaba con Jordi Cruyff, aquí director deportivo, y bueno, me llamaron, me presentaron el proyecto, me contaron y era algo que me ilusionó. Evidentemente también económicamente era una oferta importante en ese momento. Y en España tampoco tenía muchas cosas, tenía alguna cosa de segunda división, tenía algunas cosas, pero en ese momento económicamente en España se pagaba menos y no hubo ningún equipo que realmente yo sintiese que apostaba por mí. Sí que es verdad que tenía algún equipo, que tenía interés, que podía ser que podía fichar en algún equipo, pero no sé, vi que aquí podía ser importante. En Chipre era una experiencia nueva también, quizá tenía ganas de salir al extranjero y era una experiencia nueva que me habían hablado muy bien y como te digo, también existía la posibilidad de jugar a Europa, justo ese año habían estado en Europa y era algo que me ilusionaba, que en España sería casi imposible para mí jugar en Europa, pues venir aquí e intentar conseguir ese reto era algo que me entusiasmaba y al final pues así se dio. Bien, Yo quería, ahora también. Didi, Javi, habla. iba a preguntarle que, bueno, a ver, Joan, tú has estado en varios derbis, los derbis gallegos, que aquí se viven con mucho furor. Yo quería preguntarte un poco cómo es el punto de vista de un futbolista en un derbi gallego, en un Celta Depor, que por cierto se jugó el otro día, No, un Depor Celta B. sí, sí, que ganó el Celta, enhorabuena. Gracias. No me puedo imaginarlo, no me puedo imaginar lo que les tuvo que doler a los del Depor ese derbi. Uf, Pero no, yo lo vivía, para mí era un partido diferente, ostras. Para mí era un ambiente magnífico, a mí me encantaba jugar esos partidos o vivirlos. La verdad que no ganamos suficientes, pero es verdad que lo vivíais mucho y para mí eran partidos muy importantes que son de los que los futbolistas quieren jugar, son ese nivel de tensión, ese nivel de cómo se involucran los fans con el equipo durante no durante la semana, durante el año ya te están hablando de esos partidos y yo creo que es algo muy bonito. Y el otro día, bueno, no estuve viendo el partido, pero estuve siguiendo lo del Depor B, el Depor Celta B y bueno,
tengo amigos en el Celta y ya vi en Instagram o en muchos sitios que ponían cosas. La alegría que tuvo que daros, pues tuvo que ser importante. Sí, Y sí, ya sí. Sí. más que alegría para nosotros, pues imagínate siendo aficionado al Deportivo que perder contra el filial del máximo rival, eso también tiene que ser muy duro, ¿no? Sí, no me lo puedo imaginar, si te digo la verdad, porque ya se vivía los derbis mucho, pues contra el filial y perder tuvo que ser jodido, sí. Sí. Vale, yo antes también te quería preguntar, pues con un tema más de la actualidad, ¿no? Que bueno, nosotros porque estamos aquí en España, el tema del coronavirus, ¿no? ¿Cómo está afectando donde estás tú allí en Chipre, pues a vosotros, al tema futbolístico? Y bueno, que nos cuentes un poco. Pues mira, cuando saltó todo el año pasado, aquí en Chipre se cancelaron las ligas, por ejemplo, y este año, bueno, justo ahora, los últimos 2 meses, cuando peor ha llegado la situación de coronavirus en la isla en general. Es cuando más casos hay, cuando más muertes hay, es el peor momento ahora. Hace unos meses había algunos casos, pero poco, y ahora está afectando bastante. Se paró la liga, segunda división se paró durante un mes y medio, primera sí continuó, y ahora se ha retomado otra vez. Bueno, en mi equipo, por ejemplo, tuvimos 10 casos positivos. No pasó nada a nadie, todos bien, pero bueno, casi todos asintomáticos. Pero bueno, es complicado al final. Ahora hay controles, tienes que ir con cuidado y bueno, intentar no relacionarte con mucha gente, entrenar, venir a casa para no contagiarte y que no haya muchos más problemas, porque en caso de volver a haber un contagio generalizado, quizá la liga la pueden parar y evidentemente eso no interesa a nadie. Y pues como has dicho, estuvisteis un mes y pico parados, pues ¿cómo te preparabas tú tus propios entrenamientos en casa? Debía de ser pues algo un poco difícil, ¿no? No, ahora cuando pararon la liga un mes, pero nos dejaban entrenar. Estuvimos entrenando con el equipo. Es verdad que el año pasado sí que, bueno, el año pasado, este año, perdón, en marzo, la temporada pasada sí que se canceló y pues era eso, estar 2 o 3 meses entrenando en tu casa, solo, haciendo tus ejercicios, que al final nunca es lo mismo, pero intentar para mantener un poco la forma o para no perderla más que mantenerla, ¿no? Evidentemente vas a perder, pero intentar hacer otro tipo de ejercicios porque sabes que en algún momento tendrás que empezar una pretemporada y no tener el cuerpo 4 meses sin hacer nada. Sí, claro. Y menos con la edad que tengo. Bueno, Y el tema del público en los estadios, ¿cómo se vive desde el punto de vista de un jugador, ¿no? O sea, los estadios estén vacíos y tal, Hombre, para como... nosotros es complicado siempre los futbolistas. Nosotros nos gusta que haya gente, aunque sea en un campo rival, gusta jugar con gente, notar el ambiente, lo vives mucho más, lo disfrutas mucho más, aunque sea ambiente en contra tuya. Y eso es para nosotros lo peor, que no haya gente ahí, pero al final hay que jugar, intentar... lo vives un poco diferente, no te voy a decir menos motivación, menos intensidad quizá en ciertos momentos, porque al final la gente te da ese plus cuando lo necesitas a favor o en contra, pues bueno, también ayuda y ahora no está eso. Pues bueno, es un poco feo, entre comillas, para nosotros, pero bueno, sí es la situación que tenemos e intentar que se solucione todo este tema ya y pueda volver el público a los estadios y sin ningún riesgo para nadie. Y antes que mencionaste pues lo de la edad, ¿piensas que aún en tus piernas se queda fútbol o ya has pensado pues en poder dejar el fútbol o también algún plan de futuro cuando dejes el fútbol? Bueno, estoy a la espera un poco. Evidentemente ya me queda poco, no sé cuánto. Yo estoy aún sigo con la ilusión de jugar, con el hambre de jugar y bueno, a ver qué tal acaba este año, a ver si salen algunas cosas interesantes. Pero bueno, ya estoy en el momento en que tengo que preparar un poco la transición para cuando lo deje. No sé si a mí me gustaría jugar un par de años este año y otro más o un par más, pero al final depende del cuerpo, depende de cómo están las piernas. Evidentemente aquí en segunda división o primera el nivel lo puedo mantener. Es un fútbol que puedo jugar. Evidentemente no pensaría en seguir en primera división de España. Estoy mirando en temas realísticos. Pero bueno, a ver lo que pasa y intentar, pues eso, acabar y me gustaría, evidentemente, seguir vinculado al fútbol, que es lo que más me gusta. bueno, pues una valoración personal de tu carrera puedes hacernos. Yo creo que mi carrera estoy contento con ella. Creo que en ciertos momentos
quizá pude haber aprovechado más, pude haber estado más centrado, porque estuve en diversos filiales, debuté en el Villarreal, pero al final no acabé de dar el paso. En el Celta subimos a primera, pero no me acabé de afianzar en primera división. Pues bueno, esos momentos que a veces tengo la duda de si fue más por mí o por otras circunstancias, pero bueno, al final yo estoy contento, vine a Chipre, aquí también hice una carrera, aquí tengo un nombre que se me respeta, hice buenas temporadas y bueno, yo estoy muy contento con mi carrera. Tengo ese sabor de no haber podido jugar más tiempo en primera división y no sé si al final quizá tenía que haber estado más pendiente o no más pendiente o tomar mejores decisiones en ciertos momentos y ya está. Pero bueno, contento en general con mi carrera. ¿Te dolió irte del Celta cuando estabais ya en primera? Sí, fue duro, fue un poco duro en ese momento porque yo creía que podía disputar algunos minutos más, podía intentar ganarme como lo había hecho el año anterior, incluso siendo revulsivo, pues podía haber aportado algo más siendo revulsivo. Esa era mi opinión, evidentemente. Yo pienso que sí, pero otra persona dirá, no, no podías. Pero bueno, después me acuerdo ese año aparte había Nacho Guinsa, estaba en una situación parecida a la mía y después cuando cambiaron y vino Abel Resino, pues de hecho empezó a jugar mucho y marcó el gol de la permanencia. Y bueno, pues quizá por eso también fue una de las decisiones que quizás no me debería haber ido, me debería haber quedado aunque no hubiese estado jugando. Pues bueno, eso es lo único los peros que tengo quizá de mi carrera, pero contento con todo lo demás y sabiendo que he intentado hacer siempre lo mejor posible. Y la temporada pues anterior al ascenso, supongo que el objetivo era claro, no era el ascenso. ¿Cómo se vivía, no? Cuando quizás pues algún partido no salía, ¿qué pensabais, no? Cuando quizás llegaba alguna derrota y el objetivo pues era claro, era el ascenso. Bueno, eso siempre es complicado, eso es la presión que tienes cuando estás en un club como el Celta. Al final convivimos con ello, es jodido, siempre tratas de analizar lo que has hecho mal tú, el entrenador, lo que ha hecho mal el equipo en general y bueno, entre todos intentar tirar para adelante. Yo creo que aunque no consiguiéramos el ascenso, evidentemente perdimos partidos que no deberíamos, pero no hicimos una mala temporada. Yo creo que fue una temporada que estuvo bastante bien, que al final te la juegas contra un Granada que también tenía un equipazo ese año. Y bueno, no puedes subir porque te ganan en penaltis. Al final es duro, pero sientes que has intentado dar todo y que has intentado hacerlo todo lo mejor posible. Evidentemente has cometido errores que para lo que tienes que utilizar es para el año siguiente intentar que no te vuelvan a suceder y creo que eso es lo que conseguimos, aparte de que bueno, tuvimos la expulsión de Iago Aspas, goleadora y que hizo un año espectacular y al final todo eso nos ayudó a subir. Y también te quería preguntar, pues, ¿qué piensas, no? Porque te tocó a ti, que era tu entrenador, Paco Herrera, cuando fue su destitución para que llegara Abel Resino. Bueno, al final me da pena porque yo sé que él también estaba muy a gusto en Vigo, porque es complicado cuando te cesan a un entrenador. Como entrenador, si te cesan es complicado porque tú quizá crees que puedes sacar al equipo delante y estoy seguro que él lo pensaba. Pero bueno, al final todos que estamos en el fútbol sabemos cómo funcionan las cosas. Como jugador no te quieren y te tienes que ir. Como entrenador pasa lo mismo y evidentemente te da pena por la persona que le toca, pero ya sabemos todos que eso funciona así y hay que ir a por el siguiente reto después de uno. Y una última pregunta por mi parte, al menos, que antes me olvidó cuando repasaste a algunos jugadores. Quería preguntarte por dos jugadores que a día de hoy, bueno, tienen algunas funciones en el Celta, como son Borja Ubiña y Mario Bermejo. ¿Qué tal eran como personas, como jugadores aquí? Fueron muy importantes ambos. No sé, en el plano personal, cómo eran. No, los dos muy bien. Evidentemente Borja ya tenía una historia, ya llevaba mucho tiempo y había debutado en la selección y todo, y evidentemente era un peso importante en el vestuario, siempre se lo escuchaba, era un jugador que se respetaba mucho y como persona también muy bien. Y Mario, pues bueno, también nos vino dar ese plus ese año, que hizo una temporada muy buena, que marcó goles, que con un carácter fuerte, yo creo que en el vestuario nos vino bien también, tenía un carácter fuerte, competitivo y eso, pues bueno, también era en el Celta cuando estuvimos había bastante gente joven, como Iago, como Dani Avalo, había bastante gente joven y bueno, esa experiencia también nos ayudó y bueno, de hecho se hizo grandes temporadas ahí y por eso también está trabajando ahí, muy contento, como persona tampoco ningún problema. Genial. Por Yo mi...
bueno, No, por mi parte ya solo la última pregunta, ya es la última. sí, sí. ¿Qué opinas pues de la afición del Celta? ¿Te parece exigente o qué piensas tú? Bueno, me parece que cuando yo estaba, al menos estoy hablando, era una afición sí que era bastante exigente, era más o menos exigente. También es normal porque el Celta es un club grande. Cuando yo llegué, pues estaba en segunda división. Pero bueno, yo me acuerdo de partidos que las cosas no salían bien y a la primera parte ya quizá habían algunos silbidos, escuchabas, porque también venían de una dinámica mala de años. Pero al final también es una afición que cuando los necesitas siempre está ahí. Yo con la afición siempre se ha portado muy bien conmigo. En el campo cuando lo necesitamos estuvo ahí. Me acuerdo un partido de la Almería también en casa en el año que ascendemos, que fue un partido importante que teníamos que ganar, que remontamos y nos ganamos 4-3. Y Sí. incluso cuando el playoff contra Granada y otros partidos que bueno, cuando lo necesitábamos estaban ahí. Después, lo que evidentemente la afición lo que quiere es ganar y quería subir y estaban cansados de muchos años en segunda y bueno, cuando los celebramos para mí fue apoteósico todo eso, el campo lleno, fue todo maravilloso y creo que bueno, que es una afición exigente, pero lo entiendo perfectamente y al final cuando se la necesita está ahí. Ujú. Yo, antes de acabar, te quería hacer una última pregunta que antes también se me pasó y es ¿cómo es jugar con Yago Aspas? Bueno, es divertirte. Iago se divierte, Iago entrena divirtiéndose, juega divirtiéndose y evidentemente compitiendo, pero Iago disfruta compitiendo y con todo eso. O sea que jugar con Iago Aspas para mí fue un placer, aparte nos entendíamos bastante bien, veíamos el fútbol de una manera parecida, evidentemente él con muchas mejores condiciones y muchas mejores cosas, pero veíamos el fútbol parecido y bueno, yo jugar con él fue para disfrutar. Perfecto. Pues Joan, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias por tu tiempo, porque sabemos que, como todos los invitados que tenemos, no tenéis mucho tiempo y es un auténtico placer que podáis, pues, 30, 15 minutos charlar con nosotros y nada, y ayudarnos con este proyecto. Ojalá te vaya bien Claro esta que sí, temporada. muchas gracias. La verdad, ha sido un buen rato, me ha gustado hablar con vosotros y bueno, para cualquier cosa aquí estamos. Muchas Genial. gracias por todo, Joan. Muchas Nada, gracias. muchas gracias, Mucha Joan, por tu suerte en la tiempo. temporada. Y muchas gracias por tu tiempo y bueno, por aquí haber sido un profesional como la copa de un pino. Aquí se te recuerda con mucho cariño y un abrazo. Muchísimas gracias, eso me alegra muchísimo. Pues Venga. nada, Joan, un saludo y nada, chao. Chao. Venga, hasta luego, muchas gracias. Chao, chao.